Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela. Hoy queremos abordar los anuncios que realizó Nicolás Maduro en el día de ayer, donde dejó más dudas, donde dejó más interrogantes que respuestas. En primer lugar, ¿qué significa para el gobierno nacional el precio internacional de la gasolina? Porque el precio internacional de la gasolina es aquel que se paga cuando se vende la gasolina para exportación en el puerto. La gasolina que se utiliza para llenar el buque y va a transportar la gasolina a los otros países. Ese precio, que es parecido en cualquier puerto según el tipo de gasolina, es el precio internacional y ronda aproximadamente en 0,30 centavos de dólar. Ahora, el precio que tiene, por ejemplo, la gasolina en Colombia y que la fija el gobierno colombiano es diferente al precio internacional. Los colombianos, el gobierno colombiano, cobra la gasolina a 1.1 dólar americano. Para que exista o se elimine el contrabando, porque la gasolina en Venezuela es más económica que la gasolina en Colombia, tendrían que ponerse al mismo precio. ¿Qué nos está diciendo el gobierno entonces? Que la gasolina en Venezuela va a costar 1.1 dólar igual que en Colombia. Pero si es así, en la gasolinera la va a cobrar en dólares o en bolívar. Ahora, si es en bolívar, tiene que utilizar un tipo de cambio. ¿Cuál va a ser ese tipo de cambio? Porque si me pone un tipo de cambio ficticio como el DICOM, va a resultar que el precio en bolívares, al cambiarlo en dólares, es diferente en Venezuela que en Colombia, porque en la frontera con Colombia, por un dólar hay que dar 5 millones de bolívares. Para que se quite el contrabando por la diferencia de precio, tendría que cobrar el gobierno por litro de gasolina aproximadamente hoy 5 millones de bolívares por litro. ¿Es ese el precio que va a cobrar el gobierno venezolano? Bueno, que lo digan y que lo expliquen. Segundo, el subsidio, la gasolina subsidiada que va a tener un precio diferente. ¿Cómo la van a pagar? Según los litros que consuma mi vehículo en cada estación de gasolina, porque no hemos visto en ninguna estación de gasolina que se esté instrumentando la colocación de dispositivos para saber cuánto va a consumir cada ciudadano que va a ser subsidiado con su vehículo. Eso tampoco lo estamos viendo en ninguna parte. ¿Cómo va a ser ese subsidio? Segundo, los carros, la gente cambia de dueño todos los días, muchos carros. Así que el registro, ¿cómo es eso que va a durar 3 días y lo cierran? Eso tiene que ser permanente, porque así como el registro automotor es permanente, el registro electoral es permanente, la entrega de cédula es permanente, también un registro para subsidio por gasolina tiene que ser permanente. Y sin amenazas, por favor, deje de estar amenazando al pueblo, señor Nicolás. Eso le queda muy feo. El otro anuncio que generó todavía más dudas y poca credibilidad. Resucita el tal Petro. Toda la comida que el gobierno importa de otros países y que reparte a través del sistema CLAC, lo paga en dólares. Ninguna de esos alimentos los paga en petro porque el petro no lo acepta nadie en el extranjero ni en Venezuela. Es decir, eso es una moneda fantasiosa que va a obligar a PDVSA a tener contabilidad en petro, semejante pérdida de tiempo, porque el petro sencillamente, su relación de intercambio con el bolívar no existe porque no hay nadie comprando y vendiendo petros en bolívares. Así que ese tipo de cambio que anuncian, ¿quién lo va a definir? Un burócrata en Miraflores, porque los ciudadanos comprando y vendiendo no serán. Entonces, todo eso son mentiras, falsedades, que no van a tener nada bueno para parar el proceso hiperinflacionario, que es un fenómeno que se produce por el inmenso déficit fiscal que tiene el gobierno, es decir, gasta mucho más de lo que le ingresa. Tiene que ver con que el gobierno cada vez tiene menos dólares
pero quiere gastar más en bolívares. Y lo que entonces anda es imprimiendo bolívares. Ahora dice que va a anclar el bolívar con el petro. Bueno, ¿y la emisión de petro quién la regula? ¿Cuántos petros se generan y quién lo demanda? ¿Quién respalda ese petro? Pura mentiras. Es decir, eso no lo explica el gobierno, porque sigue mintiendo para simular que va a anunciar unas medidas que no son medidas y que no van a tener ninguna eficacia ni pertinencia, y por lo cual el proceso hiperinflacionario seguirá aumentando con la consecuente deterioro y empobrecimiento acelerado del pueblo venezolano.